Gracias. Gracias porque en tu misericordia contestas nuestra oración. Gracias porque en tu misericordia nos sostienes. Gracias porque nos has vuelto a reunir para darnos de tu buena palabra. Hoy nos abandonamos y te pedimos, danos esa unción, Señor, que nos revele tu palabra. Danos una palabra profética, una palabra pastoral, una palabra de enseñanza, una palabra que nos transforme. Hoy, Padre, disponemos nuestro oído y nuestro corazón recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor amado, y el pueblo del Señor dice, y el pueblo del Señor dice, aleluya, dele palmas a su Señor. Aleluya. Sin más por el momento, vamos rápido a la palabra. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Le voy a pedir al que esté en la compu que sea así veloz. ¿Entendió? Ok. Vamos a leerlo. Se lo voy a leer de la versión amplificada, luego la Reina Valera y luego aterrizamos este asunto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Les sugiero verlo en la pantalla, está muy diferente la traducción. Y después que hayas, vuelve a ver al sufrido de al lado. Dígale, le das honor a la palabra, hermano. Le das honor a la palabra. Y después que hayas sufrido un poco y hayas sido doblegado o bien disciplinado, el Dios de toda gracia, mismo que imparte toda bendición y favor a los que le aman, siendo Él quien te ha llamado, ¿alguien aquí sabe qué es llamado? Quien te ha llamado a su propia gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo te completará y hará de ti lo que debes ser. Vuelvo a repetir. Y hará de ti lo que debes ser. Qué bonito. Establecerte y cimentarte con seguridad y fortalecerte y establecerte. A Él es el dominio, el poder, toda autoridad y todo gobierno por los siglos de los siglos. Alguien le da palmas a su Señor. Aleluya. Ahora sí, acompáñenme en la Reina Valera. Vamos solo a leer Primera de Pedro 5:10. ¿Ya llegó? Muy bien. Dice en la Reina Valera. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hoy me voy a enfocar en enseñarte qué es ser perfeccionado. Amén. La semana pasada conversábamos acerca de por qué el sufrimiento, y yo te decía que todo tiene un propósito en el Señor. ¿Alguno ha sufrido aquí? Todos hemos pasado o estamos pasando o vamos a pasar por un momento de dolor. Y no es de que Dios la haya tomado contra ti, es que el sufrimiento tiene una intención. Y la intención es anclarte a Él, hacerte inamovible en Él. Muchas ocasiones la tomamos como que, ay, el Señor se olvidó de mí. Y no, amado, aún el dolor físico, el dolor del alma, como te lo compartía, los procesos, las traiciones, el luto, todo tiene un propósito. Y el propósito es perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte en Él. Vamos bien. Solo quería hacerte ese recuerdo. Ahora, ¿qué es ser perfeccionado? A ver, me encantaría que alguien me platicara. ¿Qué es ser perfeccionado? Para usted, ¿qué es ser perfecto?
hacer las cosas con excelencia, con santidad, no tener errores, estar contento, completo, perdón. Otra idea, una más. Bien, bien. No cometer errores. Bueno, ¿y qué tal si le dijera no cometer horrores? ¿A poco no? Bueno, pues todas estas ideas no están alejadas de la realidad. Al momento de estar estudiando eso, encontré algo. La perfección de la escritura no tiene nada que ver con el concepto que tú y yo tenemos. Nada, nada, nada. El concepto de ser perfeccionado tiene que ver con ser restaurado. ¿Ven conmigo? Cada vez que usted encuentre el prefijo re en la escritura, reformado, restaurado, restablecido, significa volver al original. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hoy voy a tener muchos ejemplos que darle. Gálatas 6:1. Cuando haya llegado, dígame amén. Muy bien. Hay dos, muy bien. Muy bien. Dice la escritura ahí en la pantalla, ayúdenme. O si traes su Biblia y su Biblia también. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la va a chismosear en la iglesia. La va a poner en el Facebook. Observe lo que dice la escritura. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Te lo cambio. Perfecciónenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez le ha tocado que le platiquen algo muy feo de algún joven, usted que es padre de familia? Fíjate que este muchacho, esta muchacha tiene 15 años y salió embarazada. Y llega el cristiano de la iglesia, si bien firme, y le empieza a decir bla, 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 de la A a la Z. Pero ¿qué tal si esa joven fuera tú? ¿Cómo tratarías tú a la persona? Son otros 20 pesos. Por eso la escritura está diciendo, restáuralo con mansedumbre. Cambiémoslo, perfecciónalo con mansedumbre. Siempre que hay un problema, yo te quiero aconsejar, porque es lo que yo mismo hago, es me pongo en el problema. ¿Cómo me gustaría que a mí me corrigieran? ¿Qué me gustaría que a mí cómo me guiaran? Porque yo no soy juez. No tomemos en la posición de juez, porque perfeccionar a alguien, restaurar a alguien, es tomarlo de un estado de caos y llevarlo a la paz. Tomarlo de un estado de pecado, de culpa, de vergüenza y colocarlo en una posición como si nunca hubiera pecado. Es decir, mostrarle que es justificado por el Señor. Eso es ser justificado. Estar delante del Señor sabiendo que yo no tengo culpa, que Él me perdonó. No tengo pecado porque Él lo llevó todo por mí. No tengo vergüenza porque Él llevó mi vergüenza. Pero necesito que eso me sea revelado. Y esa es la función de cada uno. Llevar a la gente y restaurarla a la posición correcta. Perfeccionar a la persona. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando usted es perfeccionado, diga conmigo perfeccionado, escuche bien, cuando usted es perfeccionado, cuando usted está siendo restaurado, automáticamente vuelve a su primer amor. ¿Alguien va conmigo?
Te lo voy a cambiar, vamos a verlo en contraespejo. Alguien que no está siendo perfeccionado, alguien que no es restaurado, está en todo menos en el Señor. ¿No será que muchos de nosotros tendremos que ser restaurados? ¿No será que muchos de nosotros necesitamos ser perfeccionados? Porque cuando perdemos nuestro primer amor, no es de que me olvidé de Dios, no, porque algo hace el Señor que está trabajando y te lo recuerda. Pero simplemente es rompiste tu comunión con Él. Ya no hay pasión, ya no hay amor, ya no hay deleite. Ojo con lo que te quiero enseñar. Y del deleite, del lugar del deleite, volviste, ¿qué dije? Volviste a la posición de amargura. De estar en una posición de pasión, de amor por el Señor, volviste a la posición del mal humor, a la posición de la depresión, de la inestabilidad, de lo cambio. Cuando tú llegaste al Señor, te enamoraste del Señor, comenzaste a odiar lo que a Dios odiaba, es decir, el pecado habitual, cualquier pecado. ¿Está conmigo? Y estabas enamorado del Señor y a lo mejor eras bien mentiroso. Y el Señor comienza a transformarte y ya no dices ninguna mentira. Y comienzas a apasionarte por Él y empiezas a servirle y lo amas y lo buscas. Y de repente te olvidas de Él y vuelves a lo que justamente tú empezaste a aborrecer, al pecado. Dijiste en tu corazón, no voy a volver a hacer esto, no voy a hacer aquello, pero volviste al hábito pecaminoso. Te lo cambio. La naturaleza de Adán en ti brotó y la naturaleza de Cristo se apagó. Y yo te hago una pregunta, ¿quién está gobernando en tu vida? ¿La naturaleza de Adán? La naturaleza de Cristo. Vamos a ver las cosas delante de la palabra. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. Primera de Corintios 15, 45. Muy bien, ya el primer amén. Muy bien, ya llegamos. Primera de Corintios 15, 45. Dice la palabra, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mira la pantalla. Siguiente. Mas lo espiritual no es primero. Te lo cambio. Primero andábamos en el pecado. ¿Estamos bien? Y agrega, si no lo. Sé que cuando estamos de pecadores siete suelas somos. No dije nada. Midámonos delante de la palabra. Y luego agrega, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Dónde estás más apegado? ¿A la tierra o al cielo? Porque de acuerdo a tu apego es tu naturaleza. Y quiero comenzar a enseñarte qué es esto de ser perfeccionado. Ser perfeccionado es ser restaurado, volver a mi primer amor, es decir, volver a lo original. Y esto requiere que ajustemos cosas. Y cuando ajustamos algo, es una serie de tareas, ¿a poco? Y el perfecto ejemplo es cuando alguien se lastima un brazo o se lo rompe, va al médico y el médico te hace ¡trac! Y te lo truena y te duele. ¿A poco no? Hizo una tarea dolorosa a fin de que tu cuerpo, de que tu brazo no esté chueco, sino que esté alineado. Es lo mismo que el Señor hace en nosotros. Hay muchas acciones que el Señor hace para que nosotros nos ajustemos.
a lo que él espera. Vean aquí. El médico ajusta el brazo ¿para qué? Para que vuelva a su funcionamiento normal, al perfecto funcionamiento. Así nosotros somos vueltos al perfecto funcionamiento por el cual fuimos creados. Yo te hago una pregunta. ¿Estás caminando en esa función perfecta? Estamos medio torcidones. Quiero que observe algo. Le voy a dar algunos ejemplos de la palabra. La palabra me muestra que cuando Jesús se encuentra con los discípulos ¿qué hacían con las redes? Las estaban remendando. Quiero que observes esto. ¿Por qué las remendaban? Porque las habían usado. Y las sacaron todas sucias, quizás rotas, quizás llenas de larvas, no sé, lama, no sé. Y las sacaron. ¿Y cuál fue el propósito de que los discípulos estaban remendando las redes? ¿Para qué? Para volverlas a usar. Las volvieron a su propósito original, a fin de prepararlas para su siguiente labor. Así usted y yo. Usted y yo llegamos al Señor medio torcidos y Él empieza a ajustar cosas para nuestra siguiente labor. ¿Cuál es nuestra siguiente labor? Verlo cara a cara. Por eso la Escritura me muestra algo, que tenemos que ser dignos de escapar de lo que ha de venir a la tierra. Y para eso tenemos que ser alineados, transformados, remendados, perfeccionados en santidad. De no ser así, no volveremos al propósito original. Por eso una de las aristas, una de las partes que yo quiero poner esta mañana es que tenemos que ser perfeccionados en la santidad y en el temor, labor que usted y yo no hacemos. Es la obra que el Señor hace en nosotros, porque es por medio de su Espíritu Santo que nos regresa al original. ¿Estamos de acuerdo? Otro punto muy importante. ¿Para qué tengo que ser perfeccionado? ¿Para qué tengo que ser restaurado? ¿Para qué tengo que volver al original? Es necesario que entendamos que tenemos que volver para ser equipados. Fuimos muy equipados en el mundo, fuimos muy entendidos en el mundo, pero el mundo nos engañó. ¿Estoy de acuerdo conmigo? Por eso el ser perfeccionado es ser vuelto a equipar en la perfecta instrucción que es su palabra. Mire lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 9, versículo 22. Romanos 9, 22. Muy bien, amén, 2. Bien, dice la Escritura. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vean aquí, hay gente que ha sido preparada para, no se sorprendan. Ay, es que si Dios es bueno, ¿por qué hay guerras? ¿Me he escuchado? Es que si Dios es bueno, ¿por qué hay abortos? ¿Por qué si Dios es bueno hay huracanes? Porque hay vasos de ira que producen destrucción. Solamente está bebiendo la gente de lo que un día se sembró. La Escritura muestra, sembraron viento. Ah, mire, hágale así, siente el vientecito. Y cosecharon torbellino. Ah, y agrega la palabra. Ya vimos que hay vasos preparados para destrucción. Y agrega, y para hacer notorias las riquezas de su gloria
las mostró para con los vasos de misericordia, de ahí, que Él, diga conmigo, preparó. Ser preparado no involucra, ya te doy una brillantita, ya estás bonita, ya fácil. No, no. Si usted y yo vemos el proceso del alfarero, el alfarero le da forma al barro. Y si no le sale, ¿qué hace el alfarero? Me gustó, ¿cómo? La rompe. ¡Pah! Porque la tiene que preparar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido? Se lo cambio. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido? Porque nos está, seguimos en la palabra, que Él preparó de antemano para gloria. Amados, todos nosotros como discípulos tenemos que ser, ¿para qué? Muy sencillo, para que todas tus tareas, para que todas tus acciones revelen la gloria de Dios. ¿Está usted conmigo? Cuando usted está trabajando, no se trata de, ay, qué bonito, le echaste ganas, hermano, hermana. Estoy viendo a Cristo en lo que estás haciendo. A lo mejor la otra persona no entiende, pero el ver las cosas que se hacen de forma diferente va a decir, qué bonito, te salió muy bien. Ay, mira, qué rico arroz tan batido, perdón, qué rico arroz. Porque en todas las cosas que hagamos tenemos que reflejarlo a Él. Voy a hacer una remembranza de lo que hemos visto hasta ahorita para continuar. Ser completado, ser perfeccionado, ser vuelto al primer amor, que involucra cambiar mi posición, de mi posición de pecado, de destrucción, a una posición correcta delante del Señor. Es decir, entender que somos justificados. De la posición de culpa, de vergüenza, a una posición de honra y bendición delante de Dios. Y cuando entendemos eso, automáticamente, ¡pum!, volvemos a nuestro, porque Él, no yo, Él me une a sí mismo y comienzo a reflejar su presencia. Segundo punto, tengo que morir a lo animal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para que su espíritu vivifique mi vida. Tercer punto, ya lo estuvimos conversando. ¿Para qué tenemos que ser preparados? Para poder caminar en temor, en santidad. Y siguiente punto, el que acabamos de platicar. ¿Para qué soy perfeccionado? Para ser equipado, preparado para toda obra. ¿Ok? Ahora vamos a empezar en lo más difícil. Porque ser preparado quizás dice, ay, está difícil, pero lo vamos a lograr. Vamos a buscarle tres pies al gato. Ser perfeccionado, ser restaurado, volver a nuestro primer amor involucra caminar todos en unidad. No escuchas y dices, me cae bien el pastor, con que esté bien con él. Vamos a aterrizar esta idea. La escritura me muestra que en una iglesia llamada, en la iglesia de los Corintios, que es en Corinto, había un joven que se estaba acostando con la esposa de su papá. Vuelvo a repetir, había un joven que se estaba acostando con la esposa de su papá. Y ante esa situación llega el Señor y le dice, a ver, tenemos que ser perfeccionados y tenemos todos que caminar en unidad. ¿Qué cara va a poner ese papá? Si alguien te pone el cuerno, un amigo, una amiga, tienes ganas de, ya usted sabe, ahora que sea tu hijo,
No me lo estoy inventando, lo dice la Escritura. ¿Qué hacer ante eso? Muy sencillo, de acuerdo a la palabra. Lograrlo en su perfecto amor, en su perfecto perdón, en su perfecta gracia. Con esto aplico esto. Cuando entre nosotros hay divisiones, es decir, que una relación dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de un grupo de trabajo, no hay paz, no hay esa sinergia, es porque Cristo dejó de reinar ahí. Va caminando conmigo. Por eso el Señor nos llama a nosotros a reajustar. Y lo primero que tenemos que reajustar como familias son los roles, porque hemos tomado roles que no son nuestros. Las esposas han tomado el rol de esposo y por eso están cargadas. El esposo ha tomado el rol de la esposa. ¡Ay, qué bonito se ve! Tenemos que ordenar los roles, que la esposa sea esposa y el esposo sea esposo, que el hijo en verdad sea hijo y honra a los padres y que los hijos se ajusten a las órdenes de la casa. Los roles tienen que asumirse correctamente, si no llega el momento en el que ya estamos hasta ¿a poco no? Algo que también tenemos que reajustar es cuando caminamos en irresponsabilidades dentro de la casa, en desobediencia, en murmuraciones. Ay, es que fíjate que fulanito, que menganito, que y de repente te das cuenta que era puro chisme de lavadero. Tenemos que reajustarlo. Y cuando venga el murmurador, no es de tener comezón de oír, es cerrar la puerta. ¿Está usted conmigo? Reajustarnos a que no tenemos que traicionar una autoridad, pero también a apartarnos de las amarguras. Es decir, que para restaurar, para ser perfeccionados en el Señor, te lo cambio, para ser un verdadero utensilio de honra, para ser una verdadera vasija de misericordia, tenemos que soltar cosas que nos hacen pesar. Está caminando conmigo, amado. Se lo voy a mostrar de acuerdo a la palabra. José, ¿alguien se acuerda de José? ¿Qué le pasó a José? Cuénteme. Todo dice, lo aventaron a una cisterna, ¿se acuerda? Y no bastó eso, sino que los hermanos lo vendieron. Le, le fue, pero de lo lindo, ¿verdad? Ahora quiero que observe algo. Estamos hablando de unidad, estamos hablando de perfeccionar, estamos hablando de reconciliar, ¿ok? Hasta que José y sus hermanos se reconciliaron, su padre Jacob volvió a ser feliz. Hasta que José y sus hermanos se reconciliaron, volvió la estabilidad económica a toda la familia. 72 personas para ser justos. Vamos a ver otra reconciliación. La escritura nos muestra que el orden correcto era que tenía que haber 12 apóstoles del Cordero, ¿se acuerdan? Muere uno. ¿Cuál fue? Judas tan feo. No, Judas tan feo. Y muere, pero para poder reordenar, para poder caminar, tenía que suceder algo. Tenía que completarse el orden. De 11 volvió a estar el orden completo. ¿Y alguien se acuerda cómo se llamaba el otro apóstol? Y ojo aquí, están reconciliados, están en orden. Acto seguido, ¿qué sucede? Viene el Espíritu Santo y la iglesia se ensancha. Tiene que existir un orden para que nosotros caminemos en perfección delante del Señor. Tiene que existir un orden para que seamos completados. Y en ese orden volvemos a nuestro primer amor. Una persona que está completada automáticamente entiende la importancia
de no desviarse ni a derecha ni a izquierda, porque está esperando al amado. El Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta. Está tan cerca como la cena de esta noche. Y para que seamos levantados, tenidos por dignos de ser arrebatados, tenemos que caminar en su perfección, en su restauración. Una obra que no obtiene usted echándole ganas, sino es una obra que el Señor ejerce en usted a causa de que usted se rindió a Él. Vamos a la palabra otra vez. Primera de Pedro 5:10. Se lo leo de la versión amplificada. Dice la Escritura, y después que haya sufrido un poco. Usted va a soñar este versículo, amado. Lo vamos a repasar muchas veces. Y después que haya sufrido un poco y haya sido doblegado o bien disciplinado, el Dios de toda gracia, mismo que imparte toda bendición y favor a los que aman, siendo Él quien te ha llamado a su propia gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo te completará y hará de ti lo que debes ser. El misterio, y lo digo misterio, porque es algo que tenemos que descubrir. El misterio del sufrimiento y el resultado que yo veo en la palabra del sufrimiento es ser perfeccionado. Si usted hoy está sufriendo, si está en medio de la prueba, no se aparte del Señor. No, no se culpe por su condición. Usted está siendo perfeccionado. Antes de que acabe el mensaje, quiero hablar de bendición a su vida, que la Escritura dice, no para siempre se trilla el trigo, no para siempre va a estar en esa condición, no para siempre va a pasar mendicidad, no para siempre va a estar en escasez, no para siempre va a estar huyendo, no para siempre va a estar vagando, porque no para siempre se trilla el trigo. Porque para dar fruto, usted tiene que estar amarrado con sus raíces a la roca que es Cristo, firme, inamovible. Porque no para siempre se trilla el trigo. Quiero mostrar el misterio del sufrimiento. Job, la Escritura me lo muestra como un hombre íntegro, recto. Y de la boca de Job, él hace una pregunta y me zarandea la pregunta. ¿Por qué los buenos sufren? Yo lo he preguntado. Job se lo preguntó. ¿Ha visto a alguien en la casa del Señor que sufra? Y no entiendes por qué le va tan mal. Es alguien que ama a Dios y bueno, y parece que le va, pero horrible. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. En el libro de los Salmos hay un salmista llamado Asaf. Y dice este salmista, casi resbalo al ver que los malos prosperan. Asaf es un hombre justo que le está yendo mal, que está sufriendo. Y ahí humillado, sufriendo, está viendo cómo el injusto, cómo el impío prospera. Vamos a verlo de otra forma. Los discípulos van caminando con Jesús y ven a un hombre sufriendo. Lo ven ciego. ¿Se recuerda ese pasaje? Y los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? Ya se sentían así como usted dice. Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Se lo cambio. ¿Por qué sufre Jesús? Y Jesús nos da la clave del sufrimiento. Se lo quiero mostrar. Vamos a la Biblia. Vamos a Juan, capítulo 9, versículo 3. Quiero que vea la realidad del por qué sufrimos. Quiero que observe el propósito del sufrimiento. Juan 9:3.
Ya llegó uno, dos, muy bien. Bien, vamos a la palabra. Dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aleluya. El sufrimiento, la clave del sufrimiento es que nosotros nos volvamos un testimonio de su gloria, que nosotros mostremos que su nombre es alto, es perfecto, es digno de ser alabado, porque somos el lugar donde se manifiesta su poder para cambiar nuestra condición. El sufrimiento no viene por sí, sino viene para manifestar su gloria. Si usted está pasando momentos de dificultad y no ve la salida, créame que usted es el lugar donde se ha de manifestar la gloria del Padre. Yo le hubiera dado palmas al Señor. Aleluya. Observe algo. El Señor está hablándole al profeta Isaías. Quiero mostrarte algo. ¿Alguien aquí quiere oír la voz de Dios? Se la cambio. ¿Alguien aquí quiere oír la voz de Dios en medio del sufrimiento? Observe lo que el Señor le dice a Isaías para hacerle entender el motivo del sufrimiento. Vamos a Isaías capítulo 48, versículo 10. Porque muchas veces pensamos que el Señor nos va a tomar cuando estamos en lo más alto, somos ricos, poderosos, ya sí, Señor, háblame. No, no precisamente. Observa lo que dice la palabra, Isaías 48:10. He aquí, te he purificado, te la cambio, te he perfeccionado, te he completado. Lo que está diciendo el Padre. Y no como a plata. Te he escogido, ¿qué dice? Horno de aflicción. Todos necesitamos pasar por ese proceso, por el sufrimiento. A pesar de que nos sintamos muy capaces, muy santos, muy sabios, muy serviciales, tengo una noticia. Somos barro en sus manos. No estamos terminados, no somos una obra terminada. El Señor nos ha de perfeccionar, dice su palabra, hasta el día de Jesucristo. Y mientras que somos perfeccionados, mientras que somos preparados, te la cambio, mientras que somos dignos de escapar de lo que ha de venir a la tierra, vamos a pasar por momentos de sufrimiento. Y hay dos versículos que me zarandearon y sé que te van a zarandear. ¿Estás preparado? ¿Está usted preparado para leer lo siguiente? Vamos al libro del profeta Daniel, en su capítulo 11, versículo 35. ¿Alguien está entendiendo algo del sufrimiento hoy? ¿Algo de por qué soy perfeccionado? Vamos a Daniel capítulo 11, versículo 35. Ya llegó uno, dos. Muy bien, ya llegaron tres. Ya, y los demás, oiga, no busque Daniel en Apocalipsis, no me haga. ¿Estamos bien? ¿Ya llegó a Daniel? Daniel capítulo 11, verso 35. Mucha atención. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Este verso me zarandeó, amado. Este verso me hizo así. Hay un tiempo en el que vamos a hacer así. Y no por el enemigo, sino porque el Señor nos pasa por el sufrimiento. Ahora prepárese para el siguiente que está peor. Daniel 12, 10. Ahí nada más baje sus ojitos en su Biblia. Daniel 12, 10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente
y ninguno de los impíos se entenderá. Pero aquí está la clave. Pero los entendidos comprenderán. ¿Alguien aquí está comprendiendo? Amado, la Escritura dice, el impío obrará impíamente, pero el justo límpiese más, más el puro purifíquese más, el santo santifíquese más. Y quiero tocar una herida abierta. Tenemos el mal hábito de pensar que cuando alguien está siendo probado, cuando alguien está siendo procesado, que cuando alguien está pasando por sufrimiento, tenemos el mal hábito de decir, se lo merece. Okay. Tenemos el mal hábito de decir, ay, es que está en desobediencia el hermano. Ay, es que el hermano, pues le cayó la ira del Señor. Olvidamos que en el momento de dificultad es cuando el Señor se hace uno con el que sufre y lo transforma, lo liberta, lo santifica, lo purifica, no como a plata, sino como a oro. La palabra en Malaquías dice que Él nos está limpiando, así como el orfebre limpia la plata y el oro. Y Él no va rápido, Él va despacito. El proceso, amado, es duro. Quiero comenzar a aterrizar todo. Cuando usted y yo pasamos por sufrimiento, nuestra alma se inclina a algo muy terrible y es la autoconmiseración. Dígame usted, platiquemos por un momento, ¿qué es la autoconmiseración? Alguien que me diga, pobrecita de mí, yo me lo merezco. Muy bien, ¿qué más? Una idea más, dígame. Nadie, una víctima. O como un meme dice, soy una víctima. ¿Verdad? Aquí, ¿qué te quiero llevar? Una persona que se autoconmisera se siente, como lo dijera, me lo merezco. Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Ha escuchado a alguien? Es que siempre el Señor la trae contra mí. Y piensa esa persona que todas las desdichas que vive es a causa de los que viven a su alrededor. Es decir, una persona que se autoconmisera vive en un resentimiento continuo. Tengo una noticia, la autoconmiseración es satánica, porque nos hace ver a un Dios injusto que nos trata con dureza y nos pone a dudar si ciertamente Dios es un Dios de amor. Por eso quiero decirte algo, amado. En el proceso que somos perfeccionados, que el Señor nos está volviendo al primer amor, que el Señor nos está completando, tiene un propósito, que Él trabaja en nuestro espíritu. Él está trabajando. Hay una alabanza que lo dice así, aunque no vea, Él está. Se acuerda de ella. Amado, amada en el Señor. ¿Y para qué trabaja el Señor en nosotros? Te lo voy a poner en un ejemplo. Tú que eres madre o padre de familia, ¿para qué le das sus buenas a tu niño? Para corregirlo. Porque si no lo corrige desde chiquito, se vuelve, bueno, un demonio de Tasmania. Está conmigo. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros pasamos por la niñez, por la juventud y por la madurez espiritual. Y esas etapas involucra que usted comienza a ser purificado, que usted comienza a servirle al Señor, que usted comienza por sí mismo a buscar al Señor. Y en ese ínter comienzan a desarrollarse sus dones, comienza a manifestarse el fruto del Espíritu, comienza a operar en el poder del Espíritu Santo, comienza a oír su voz. ¿Con qué propósito? Para volverse usted en una vasija de honra. Amén. Pero aquí hay algo. Eso solo va a suceder si confiamos en Él y le obedecemos. Pero si agarramos nuestras Barbies y pensamos, es que pobrecito de mí,
no culminaremos el proceso. El Señor me hacía recordar a una hermana el día de ayer o antier. Estaba viendo unas cosas en internet y recuerdo la pasión de aquella joven, queriendo servir. Pastor, mire, vamos a hacer esto. Pastor, mire, vamos a hacer aquello. Y hoy esa joven está en todo menos en él. Me duele, me duele. ¿A qué te quiero llevar? Todos pasamos por un cierto sufrimiento, por ciertas pruebas, no para revelar qué tan fuerte eres, sino para revelar cuánto permites que su poder se perfeccione en ti. Que su gracia aplaste al enemigo a través de ti. Porque tú y yo no somos pieza para Satanás, pero Cristo, la esperanza de gloria, ha declarado en su palabra, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso es ser perfeccionado. Eso es ser transformado. Y termino con esto. Cuando usted se siente en una situación que lo hace temblar, ¿qué ha pasado? En un lugar donde no quiere estar y lo que quiere es huir. El Señor me habló en mí. Esa inquietud que estás percibiendo, deja que mis promesas se manifiesten en ti. Yo quiero hacer un llamado. Si estás teniendo una vida espiritual llena de flaquezas, es tiempo que le pidamos que Él nos complete. Si estás viviendo incertidumbres en alguna área de tu vida, es tiempo de que Él te restaure. Si estás pasando por un proceso que no entiendes, es tiempo que hoy nos humillemos y le pidamos, vuélvenos al primer amor. Así que hoy, yo quiero preguntarte, ¿estás en alguna de esas tres posiciones? Si es así, ¿qué tal si te pones? Solo el que está pasando por ese proceso, porque no todos pasan por ese proceso, pero también hay algunos que han olvidado su primer amor, que antes amaban, honraban, adoraban a Dios y hoy se olvidaron del amado. Así que hoy levanta tus manos al Rey. Si tú estás pasando por esto, y comienza a decirle que Él te perfeccione, que Él haga en ti la obra perfecta. No vas a poder tú solo, ni tú sola. Solo la intervención gloriosa del Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, la verdad no entiendo mi proceso. Veo que se han alargado los tiempos de ser tratado. Veo, Señor, con dolor que tus promesas no se han manifestado. Veo, Señor, que llueve una y otra vez sobre mi vida. Pero hoy vengo a rendirme. Vengo a expresarte mi necesidad por tu presencia. Vengo a expresarte que mi corazón te extraña. Amado alfarero, esta vasija la he roto muchas veces, pero no importa el proceso mientras que yo esté en tus manos. Amado alfarero, necesito tu amor, necesito tu intervención. Tú has prometido que me darías oído para oírte, una lengua de sabios para enderezar y hablar al fatigado, pero hoy me siento lejos, cansado, entristecido, con gran sufrimiento, pero me postro a ti. Me postro a decirte, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Tus palabras de vida son las que restauran. Tus palabras de gracia son las que me dan sanidad. Tus palabras de poder son las que transforman mi vida. Por eso hoy me rindo.
Hoy me rindo a ti, Señor. No entiendo el proceso, pero entiendo que tengo un Dios perfecto, alto y sublime, que me lleva a la firmeza, que me lleva al lugar más alto. Por eso hoy renuncio a mis fuerzas y me abrazo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y toca a cada uno. Ven y llena a cada uno, Espíritu Santo. El que no te conoce, Espíritu de Dios, por favor, revélate a él o a ella. Que no se vayan de este lugar sin haber sentido la frescura de tu presencia. Tú eres quien nos llena, tú eres quien nos toca, tú eres quien nos transforma, tú eres quien nos levanta, tú eres Espíritu Santo, quien hace el proceso en este tiempo. Yo me rindo a ti, Señor. En medio de mi dolor, del sufrimiento, de la carga, me rindo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, perfecciónanos. En el nombre de Jesús, complétanos. En el nombre de Jesús, hoy deseamos que tú nos vuelvas a nuestro primer amor. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú me has traído a volverme a ti. En el nombre de Jesús. Y antes de terminar, me gustaría que hiciéramos una oración por aquellos que quieren volverse al Señor, que se han sentido lejos de Él, que han sentido ese apagamiento en su espíritu. Hoy yo quiero pedirte, levanta tu mano y dile conmigo, Señor Jesús, hoy yo confieso que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo es mi Salvador. Y hoy te pido, Señor amado, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca se ha borrado. Me vuelvo a ti a causa de tu grandeza. Te pedimos, danos hoy ese nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús, amén. Amén.